trasladamos hasta Montevideo para conocer el Centro Hellenser. Henry es comunicador y especialista en terapias alternativas. Sensacional, Henry, que me estés acompañando en el día de hoy. Tenemos tantos temas para abordar que me vas a ayudar a ordenar, porque muchos años de trayectoria, 23 años de trayectoria. Sí, 23 investigando fenómenos paranormales, esotéricos, místicos. Pero también en los medios 18. Muchísimo. Medios 18. Soy muy joven igual. Bueno, no vamos a decir. Mental. Mental. Henry, ¿cómo fue tu adolescencia? Fue extraña, muy diferente a lo que soy hoy. Poca gente sabe cómo uno se va transformando, o en este caso cómo me fui transformando yo. Tuve, si bien de chico me llamaba mucho la atención algunas cosas, yo siempre fui raro. Yo siempre cuento que mis padres, creyentes, sobre todo mi madre, me enviaba a estudio bíblico, grupos de retiro espiritual, todo muy cristiano. Y yo tengo recuerdos de 8 o 9 años en esas instancias teniendo discusiones, o sea, con los pastores, con los sacerdotes. Ah, ya los enfrentabas con tus ideas, tus pensamientos. Sí, reinterpretando la Biblia, ¿no? O sea, yo les decía, me acuerdo perfecto de una escena inclusive, estaba diciéndoles, pero en este pasaje el ángel tiene cuerpo físico, no puede ser un ángel, tiene que ser un extraterrestre. Entonces se agarraban la cabeza, pobres, ¿no? Y ahí me decías que tenías 8 o 9 años, o sea, tu sensibilidad. ¿Vos creés que naciste con una sensibilidad especial? ¿Esa intuición te acompañó desde chico? ¿Tenés alguna anécdota que te acuerdes de cuando eras niño, el despertar tuyo? En realidad yo creo que, no sé si tengo intuición, lo que sí creo que lo que me pasó de querer siempre interiorizarme sobre los fenómenos que a la mayoría no le interesaban tanto como a mí, tiene alguna explicación, yo considero, con alguna vida pasada, ¿no? Todo es por algo. Venimos con cierto tipo de curiosidades programadas, justamente porque hay algo que pactamos antes de nacer. Y en mi caso estaba muy latente eso, ¿no? De querer saber qué había detrás de las religiones, qué era el fenómeno ovni, cómo funciona la mente. Todo eso me llamaba la atención de chico, ¿no? Inclusive yo me acuerdo también de otro momento de estar, que desde que tengo memoria no puedo encontrar un punto de inflexión que diga a partir de acá cambió mi vida. Pero sí de estar sentado en mi casa observando a mi familia y dije, yo tengo que salir a la calle, tengo que aprender otras cosas. Sí. Chiquito, o sea, sigo siendo raro, ¿no? Pero en ese entonces era un chiquito raro. Claro, pero esa sensibilidad especial, ¿no? Sí, de alguna manera. Después, la adolescencia, aquí yendo a responder un poco ¿Tenías padres presentes? Mis padres fueron separados. ¿Sí? A los 6 años, cuando yo tenía 6 años, se separaron. Mi madre estaba, pero trabajaba mucho. Yo me quedaba solo con mis hermanas o con mi hermana. ¿Sos el mayor? Yo soy el menor de los hermanos. Y mi madre, bueno, estaba lo que podía. En realidad yo siempre digo que me crié mucho más en la calle que en casa. Pero en el buen sentido, ¿no? O sea, interactuando. ¿Tenías buena conducta? Por lo que me estás contando. Buenísimo. Sí. Era buenísimo, salvo un periodo en la adolescencia que cambió un poco el panorama, en el que... Es que ahí es un mundo nuevo. Ahí quiero llegar. ¿Cómo fue tu adolescencia? Y fue un poco conflictiva porque, bueno, yo venía con todos esos intereses, pero en cierto momento en la adolescencia se empieza a acomodar todo, ¿no? Tu estructura biológica, psíquica, energética. ¿Y viviste extremos? Y de cierta manera sí, se me dio por canalizarlo yendo a la hinchada de Peñarol. Entonces... Pero eso es sano. Es sano cuando íbamos a hacer actividades un poco más
violentas. Violentas Ahí. en el sentido de, bueno, de presencia, básicamente. Sí, No sí, era un sí. delincuente. Pero bueno, uno incursiona en ciertos ámbitos que tal vez no eran los más... Bueno, forma parte de la adolescencia, aprendizaje, sí. ¿no? Y también de querer confrontar con el mundo. Exacto, una rebeldía. Claro. Exactamente, sí. Y después de la adolescencia, entonces, ¿qué descubriste en ese, digamos, en esa etapa de rebeldía? ¿Te descubriste vos Sí, ahí? sí, sin Ahí. duda. Sí, sí. Y ya sabías, voy a hacer esto, quiero hacer esto, ya tenían los objetivos No, claros. tampoco. No. Si bien yo ya de chico y en la adolescencia también ya empecé a participar como alumno de cursos de poder mental, iba a conferencias de Sixto Paz, me leía libros Eran tus referentes. y eran los que eran más visibles, ¿no? Entonces yo iba y cada vez que venía a Uruguay iba a tratar de verlo. Después con el tiempo nos terminamos haciendo amigos con Sixto Paz. Yo lo traje alguna vez a Uruguay. Tenemos coincidencias y desacuerdos. Llegamos Por a tener ejemplo, unas cuantas diferencias. ¿cuáles son los desacuerdos? Y bueno, yo, si bien no soy quien para no creer en todo lo que dice, creo que lo apoyan algunas cuantas evidencias. Creo que en algunas cosas hay situaciones como un poco magnificadas en el mensaje, ¿no? O sea, yo no sé si estoy del todo de acuerdo en algunos conceptos del contacto extraterrestre, ¿no? De que hay que buscar el contacto y que están ahí para contactarse con cualquiera. No creo que estén para contactarse con cualquiera. Y esa famosa discusión también de por qué no hay un contacto masivo, la explicación a veces que hay detrás de la unión de tiempos, que eso es un poco más complejo, pequeñas cosas que las cuales no estoy de acuerdo, pero sí yo le valoro muchísimo a Sixto Paz la voluntad y haber sido un precursor, Un pionero. en informar sobre el contacto extraterrestre. O sea, de hecho hoy por hoy muchas cosas que él decía hace 30 años atrás, nosotros las tenemos integradas como normales, pero en ese 30 entonces, años atrás. Sí, él hace 40 años que está difundiendo esos mensajes, 40 o un poco más inclusive. Y en tu programa Zona Desconocida, ahí vas directo al grano y es muy interesante en esta época Sí. que estamos viviendo, en este despertar también espiritual. Yo creo que estamos en un momento como humanidad y eso es tal vez la línea que une todo lo que hago. Estamos en un momento en que necesitamos información, ¿sí? Hay mucha falta de información. Curioso esto, ¿no? Porque las estadísticas dicen otra cosa. Pero lo que hay es una información inútil muchas veces, ¿no? Conocemos mucho, vemos muchísimo en las redes, en los medios de comunicación, pero falta información de cosas que son importantes. ¿Y por qué se oculta? ¿Vos qué te parece? ¿Por qué se oculta información? Esto es histórico. Todas las civilizaciones han pasado por lo mismo. El que tiene información tiene poder sobre el que no lo tiene. Entonces aquel que tiene información trata de que el que no la tenga, no la tenga. Y cuanto más poder tienen, más instrumentos o formas de implementar ese ocultamiento tienen, ¿no? A veces en el tema, no sé, pongo un ejemplo que es bien simple de entender, el tema extraterrestre. Quienes manejan mucho la información son los militares, sobre todo las superpotencias, ¿no? Entonces para ellos no es negocio que se sepa que hay una civilización que tiene mayor tecnología, mayor poder, que pueden inutilizar las armas de ellos en cualquier momento, que pueden entrar a cualquier espacio aéreo sin ser detectados. No les importa frente a los contribuyentes, no importa si son extraterrestres, argentinos o rusos o norteamericanos, claro, ¿no? Hay que mantenerlo oculto. Después hay intereses comerciales, no sé, petroleros. La energía sustentable ya hace tiempo que debería estar instalada en la sociedad entera. Y sin embargo estamos estancados en el petróleo, en la utilización de elementos que no se renuevan. Y ellos tienen mucho poder económico sobre todo. Y bueno, pero el poder que maneja, digamos, el mundo desde hace 200, 300 años, tiene que ver con los Illuminati, con los seres iluminados, ¿no? Bueno, ¿ves? Ese concepto que vos estás diciendo, hace 20 años atrás cuando uno lo decía en la radio, te miraba como diciendo, ¿qué es? Hablando de Illuminati,
una empresa de luz. Y en realidad eso también se ha ido instalando, ¿no? Por suerte, los medios se han abierto a eso. Y de una forma sencilla, ¿cómo lo podrías explicar? En realidad es un grupo de poder. Lo que se ha popularizado como Illuminati en realidad son los grupos de poder oculto que están encima de los gobiernos, o sea que tienen tanto poder económico, político, considero que también energético de cierta manera, esotérico, son los que deciden quiénes van a gobernar, en qué momento, con qué intenciones cada una de las potencias sobre todo, ¿no? Sí. En algunos países tienen más incidencia que en otros, pero cuando tienen incidencia fuerte en una superpotencia o en las superpotencias, es lo que se traslada al resto de los países. Y no nunca se infiltra nada. Están cerrados que nunca no hay filmaciones, no hay nada de lo que estamos hablando. Y no estuvo Rockefeller en su comienzo. Quienes investigan estas cosas incluyen algunas personalidades dentro de estos grupos de poder, entre ellos los Rockefeller, la familia Rothschild también, pero nunca hay certezas con respecto a esto, ¿no? Son teorías que aparte inclusive uno puede discernir fácilmente, bueno, sí, el mundo no está funcionando como debería funcionar, ¿no? Entonces hay alguien que le interese que funcione así, que no funcione bien. Entonces ahí ya tenemos una punta de dónde tirar. Pero hay investigadores que han dedicado su vida a tratar de desenmascarar o descubrir los grupos de poder. Por ejemplo, Daniel Stulin, un ex agente de contraespionaje ruso, que ha estado en Uruguay un par de veces inclusive, que ha escrito varios libros sobre el Club Bilderberg. El Club Bilderberg lo descubrió él, lo dejó en evidencia él, ¿sí? Se le llama Club Bilderberg porque se descubrió en un momento que estaban reuniéndose en un hotel en Bilderberg, en Holanda. En Holanda. Pero es un grupo de poder que reúne a dueños de multinacionales, presidentes, ministros, dueños de laboratorios. ¿Y artistas no? Algunos artistas también, gente de la realeza, que se reúnen de tanto en tanto simplemente para confraternizar. O sea, cuando fueron descubiertos, decían, no, son reuniones para confraternizar. ¿Confraternizar? ¿Sabes lo que es mover la agenda de esas personalidades y hacerlas coincidir en un mismo lugar? Es sí. Solo para comer un asado no creo que sea. Sí, y se reúnen una vez por año, ¿no? Generalmente, sí. Ahora ya tienen una oficina de prensa, hace 6 años que ya tienen una oficina de prensa, como fueron descubiertos, en donde dicen qué es lo que van a tratar. Evidentemente lo que dicen que van a tratar, muchos sospechan que no es lo que tratan. Claro. Pero bueno, son esos grupos de poder a los cuales estamos sometidos. Y Henry, vos das cursos, das talleres para quien tenga esa necesidad de saber un poco más. Uno de estos cursos, ¿cómo se llaman? El que das. El que más hago y que he ido perfeccionando, afinando, es el de poder mental y logro de metas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo considero que todo lo que vivimos nosotros tiene una directa incidencia con nuestra vibración, con nuestro poder mental, ¿no? Inclusive he llegado a la conclusión que muchos fenómenos que podemos nosotros captar, hasta el fenómeno ovni, las experiencias dependen muchísimo de nuestro estado, ¿sí? Nuestro estado mental. Y qué es lo que estamos proyectando parapsicológicamente también, ¿no? Entonces, si será importante conocer qué potencial y cuánto poder tiene nuestra mente, que eso nos liberaría muchísimo. Inclusive, ¿cómo llegamos a eso? Bueno, tienen que venir a mis cursos. De control mental. De poder mental. En realidad es empezar a apelar a lo que ya sabemos, buscar información también, ¿no? Porque la información muchas veces está parametrada, oculta, y esto del poder mental sí sigue siendo ridiculizado inclusive algunas veces, ¿no? Que hay gente que tampoco tiene noción del poder mental, de cómo influye el pensamiento, como tú decís, en todas las áreas, en las emociones, cómo es el pensamiento y la salud también. Sí, yo te escuchaba que decías que para vos lo primero es el poder del pensamiento, segundo es la alimentación, y tercero recién son los medicamentos, cuando uno tiene una dolencia o una enfermedad, como el poder del pensamiento.
Mira, tanto es así que hoy por hoy hay unas cuantas terapias o técnicas que trabajan justamente sobre eso, ¿no? Sobre el origen emocional de las enfermedades. Y esto cada vez, por suerte, se está revalorizando más. No estoy diciendo que la medicina no sirva, lo que estoy diciendo es que hay que buscar el origen de las enfermedades. La causa emocional, mental, vibratoria muchas veces. Y eso también lo trabajás en tus cursos, en tus talleres. Es que indirectamente lo trabajamos siempre que descubrimos nuestro potencial. Claro. Cuando empezamos a descubrir qué es lo que tenemos que hacer, en qué estamos fallando. Edvard Bach, el creador del sistema floral de Bach, de las flores de Bach, sí. Él decía que la enfermedad, por ejemplo, viene a darnos una información y nos indica, sabiendo interpretarla, nos indica en qué nos hemos equivocado. O sea, por lo tanto, hacia dónde tenemos que volver a encaminar. Sí, la enfermedad es una consecuencia. Es una consecuencia, exactamente, ¿no? Yo sé que esto puede sonar duro para muchas personas que inclusive pueden tener familiares con enfermedades complejas, pero hay que entender al ser humano como un todo. ¿Sí? El ser humano tiene capacidad de resolverse solo muchas veces. Lo que pasa es que no nos han enseñado. Somos víctimas también de una forma, de un sistema. De un sistema, porque viste que te duele la cabeza, vos no tomás algo específicamente para la cabeza, te duele el estómago, tomás algo para el estómago, pero no el descubrir en su totalidad cuál es el origen, como dijimos, cuál es la causa. Y siempre hay algo que podemos hacer al respecto. ¿Y cómo se puede acercar la gente a vos cuando das estos talleres que para mí son interesantísimos? Aparte los he hecho. Control mental, reprogramación mental. Hice uno precioso también de vidas pasadas, almas gemelas. Eso me lo piden mucho, porque hay mucha curiosidad por saber cómo es que funciona todo esto, ¿no? Todos en el fondo tenemos la certeza de que no es esta sola la vida que tenemos, ¿no? Que no es una sola encarnación. Entonces por eso me lo piden tanto, ¿no? En ese seminario lo que hacemos es mostrar un poco las evidencias que hay de la existencia de vidas sucesivas. Que no es esta sola, está lleno de evidencias. Y a partir de ahí explicamos cómo es que funciona el ciclo reencarnativo. Sí, súper interesante. ¿Cuándo lo vas a dar en este año? En este año lo hemos dado, dentro de un par de meses seguramente lo volvamos a dar, porque es algo que continuamente me lo están pidiendo. ¿Sí? Y la gente como que asocia, me parece, ¿no? Almas gemelas como buscar tu enamorado, por decirlo. Y no es así, es la energía, ¿no? Claro. Es algo energético. Es que sí, es un complemento que en realidad es más evolutivo que amoroso. Más allá que la unión se da también como pareja, ¿no? Pero es mucho más evolutivo. Lo que pasa con el alma gemela implica un resultado evolutivo, energético, espiritual. ¿Sí? No es simplemente, como siempre digo en los cursos, claro, el príncipe azul con los conejitos y la damisela en el bosque, sino que en realidad tienen un fundamento de la unión, ¿no? La unión de las almas gemelas tiene un fundamento evolutivo, como de otro origen. Sí. Bueno, nosotros vamos a hacer una pausa chiquitita y ya volvemos con mucho más que Henry nos tiene que contar de todo lo que nos interesa.